Estaba saliendo de la ducha cuando escuché la voz de Rafael desde la sala. Me pareció extraño, pues me había dicho que estaría en una reunión importante. Me envolví en la toalla y me acerqué a la puerta del dormitorio para entender mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una llamada en altavoz con Pedro, su mejor amigo desde la universidad. Hermano, no puedes seguir con esto, decía Pedro en tono preocupado. Julia confía en ti. Tranquilo, todo está bajo control, respondió Rafael riéndose. Está cayendo redondita. Cuando gane la apuesta, me iré directo a los brazos de Marcela. Mi corazón se detuvo. Marcela era mi hermana menor. Estás loco, Rafael. Apostaste 50,000 que lograrías que Julia aceptara casarse contigo en menos de un año solo para después terminar y quedarte con su hermana. Eso es enfermo. Marcela es mucho más mi tipo, continuó Rafael. Más joven, más guapa, pero Julia tiene esa empresa de eventos que heredó de sus padres. Si me caso con ella, aunque sea por poco tiempo, puedo sacar un buen dinero en el divorcio. Mis piernas temblaron. Me apoyé en la pared para no caer. 3 años de relación. 3 años creyendo que había encontrado al hombre de mi vida. Y todo no era más que una apuesta cruel. ¿Y Marcela está metida en esto también?, preguntó Pedro. Por supuesto. De hecho, fue idea suya. Dijo que siempre había tenido envidia de su hermanita perfecta que heredó todo de sus padres. Yo solo tenía que hacer que Julia se enamorara perdidamente de mí. Y convengamos, no fue difícil. Está tan necesitada de afecto desde que sus padres murieron. Sentí el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. Mi propia hermana, aquella que prácticamente crié después de que perdimos a nuestros padres en un accidente de coche hace 5 años, a quien le di techo, comida, educación, a quien ayudé a entrar en la facultad de Derecho. ¿No tienes miedo de que lo descubra?, insistió Pedro. ¿Cómo? Julia es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Ayer mismo inventé que tenía que cancelar nuestra cena porque tenía una reunión importante. En realidad pasé la noche con Marcela en su apartamento. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Flashes de los últimos meses pasaban por mi mente. Las cenas románticas, los regalos caros, la pedida de mano en el restaurante favorito de mis padres. Todo calculado, todo parte de un plan cruel. ¿Y cuándo piensas decírselo? El día de la boda, respondió Rafael riendo. ¿Te lo imaginas? Ella toda arreglada, pensando que va a realizar su sueño, y yo aparezco de la mano con Marcela. Será épico. No pude seguir escuchando. Volví al baño en silencio. Me senté en el suelo frío y dejé que las lágrimas corrieran. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales estaban ahí. Los mensajes sospechosos en el móvil que él decía que eran del trabajo. Las citas canceladas a última hora. La forma en que Marcela siempre aparecía por casualidad en los lugares donde estábamos. Me quedé allí, sentada en el suelo del baño, hasta que oí a Rafael salir del apartamento. Solo entonces me levanté, me miré en el espejo y vi a una persona diferente devolviéndome la mirada. Ya no era la Julia ingenua y enamorada. Era una mujer traicionada, humillada, utilizada en un juego cruel por su propia hermana y por el hombre que amaba. Sequé mis lágrimas y empecé a pensar. Rafael y Marcela querían un espectáculo, lo tendrían, pero no como ellos imaginaban. Cogí mi móvil y empecé a hacer algunas llamadas. La primera fue a mi abogada, la segunda a un investigador privado. ¿Querían jugar con mis sentimientos? Perfecto, pero olvidaron que yo no era solo la Julia necesitada e ingenua. Era la Julia que construyó desde cero la mayor empresa de eventos de lujo de la ciudad. Y si había algo que sabía hacer bien, era organizar un espectáculo inolvidable. La boda sería en 3 meses, tiempo más que suficiente para preparar una sorpresa que nunca olvidarían. Esa noche, cuando Rafael volvió a casa, me encontró preparando su cena favorita, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me abrazó por detrás, besó mi cuello y susurró que me amaba. Sonreí, pensando en cómo no tenía ni idea de lo que le esperaba. Mi amor, dijo él cogiendo una copa de vino. Llamé a Marcela hoy. Aceptó ser nuestra madrina de boda. Qué bien, respondí sirviéndole su plato. Será una ceremonia inolvidable. Y por primera vez desde que nos conocimos, no estaba mintiendo. Durante las siguientes semanas, me convertí en la novia más dedicada que Rafael podría haber deseado. Cada mañana le preparaba el desayuno, planchaba su ropa y sonreía como si nada hubiera pasado. Por las noches, cuando me abrazaba en la cama, contenía las náuseas pensando en cuántas veces se había acostado con mi hermana en esas mismas sábanas. Marcela venía a casa con más frecuencia, siempre con esa sonrisa falsa que ahora me provocaba escalofríos. Hermanita, ¿necesitas ayuda con los preparativos de la boda?, preguntaba con fingida dulzura mientras revisaba cada detalle de la decoración que yo había elegido. Claro que sí, le respondía yo, observando cómo sus ojos brillaban con malicia cuando sugería cambios que sabía que aumentarían considerablemente el presupuesto. Eres mi única hermana, quiero que todo sea perfecto. Una tarde, mientras Rafael estaba en el trabajo, que ahora sabía qué significaba estar con Marcela, me reuní con Carmen, mi abogada de confianza. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré las grabaciones que había comenzado a hacer de las conversaciones sospechosas. Julia, dijo Carmen después de revisar la evidencia, esto es más grave de lo que pensaba. ¿Sabías que Rafael tiene un historial de compromisos rotos? Todas sus exnovias son mujeres empresarias exitosas. Mi estómago se revolvió cuando Carmen me mostró los archivos. 5 mujeres antes que yo, todas con historias similares. Se comprometía, ganaba su confianza y luego desaparecía con una cantidad significativa de dinero o acciones de sus empresas. ¿Y nunca lo denunciaron?, pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Lo intentaron, respondió Carmen, pero Rafael es inteligente, siempre encuentra la manera de hacer que parezca que ellas lo autorizaron. Y además,
qué. Todas las víctimas mencionaron a una cómplice, una mujer que se hacía pasar por su hermana o prima para ganar la confianza de las víctimas. El aire se me escapó de los pulmones. Marcela, mi propia hermana, no solo me estaba traicionando, sino que era parte de un esquema mayor. ¿Cuántas mujeres habían destruido juntos? Esa noche, mientras cenaba con Rafael, lo observé con otros ojos. Ya no veía al hombre del que me había enamorado, sino al depredador que realmente era. Cada sonrisa, cada caricia, cada te amo, era parte de un guión bien ensayado. Amor, me dijo mientras servía más vino. Estaba pensando, ¿y si adelantamos la boda? No quiero esperar 3 meses para hacerte mi esposa. Contuve el impulso de tirarle el vino en la cara. ¿Por qué la prisa? Pregunté con una sonrisa inocente. Porque te amo, respondió, tomando mi mano sobre la mesa. Y porque quiero empezar nuestra vida juntos lo antes posible. Lo que Rafael no sabía era que yo también había estado ocupada. Mientras él planeaba mi humillación, yo había contratado al mejor investigador privado de la ciudad. Jorge había seguido cada uno de sus movimientos, documentando sus encuentros con Marcela, sus reuniones sospechosas, todo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Jorge descubrió algo que ni siquiera yo esperaba. Rafael no solo estaba tras mi empresa, sino que también había estado desviando dinero de las cuentas de sus víctimas anteriores a una cuenta en el extranjero. Y adivinen quién era la titular de esa cuenta. Mi querida hermana Marcela. El plan era simple pero efectivo. Rafael seducía a las mujeres. Marcela se ganaba su confianza como la hermana comprensiva y juntos las dejaban sin nada. Ahora entendía por qué Marcela siempre había insistido en que Rafael era el hombre perfecto para mí. Una tarde, mientras revisaba los documentos que Jorge me había proporcionado, recibí una llamada inesperada. Era Pedro, el mejor amigo de Rafael, el mismo que había estado en aquella llamada reveladora. Julia, necesitamos hablar, dijo con voz tensa. Hay cosas que debes saber sobre Rafael y Marcela. Nos encontramos en un café discreto al otro lado de la ciudad. Pedro estaba nervioso, jugando con su taza de café mientras me contaba cómo había descubierto que Rafael y Marcela no solo me Encuentra la historia completa buscando Tinago Hours en YouTube. estaban engañando a mí, sino que también habían estado manipulando a otras personas cercanas a él. La última víctima, dijo Pedro con voz quebrada, era mi hermana. Perdió todo en su divorcio con el socio de Rafael. Ahora sé que todo fue planeado por ellos. Mientras escuchaba a Pedro, una idea comenzó a formarse en mi mente. Me siento sentado. Necesitaba un aliado dentro del círculo de confianza de Rafael. Alguien que pudiera advertirme si empezaba a sospechar algo. Pedro, dije después de un largo silencio, ¿quieres ayudarme a darles una lección que nunca olvidarán? Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos el mismo deseo de justicia que me consumía. Asintió lentamente. Pero tiene que ser algo grande, añadió. Algo que les haga sentir todo el dolor que han causado. Sonreí, pensando en los documentos que guardaba en mi caja fuerte, y en el plan que había estado perfeccionando. No te preocupes, respondí. Será una boda que nadie olvidará. Lo que ni Rafael ni Marcela sabían era que yo ya no era la misma mujer ingenua que habían intentado destruir. Cada sonrisa falsa, cada abrazo fingido, cada te amo mentiroso me había hecho más fuerte, más decidida. Y ahora, con Pedro de mi lado y todas las pruebas en mi poder, estaba lista para dar el siguiente paso. Esa noche, cuando Rafael llegó a casa oliendo al perfume de mi hermana, lo recibí con una cena especial y una noticia que sabía que no podría resistir.